¿Qué tal, amigos? El día de hoy les traigo un video de la reparación de un piano. Podríamos decir que es el rescate de un piano abandonado, un piano Weinbach de fabricante Petrov, que es checoslovaco, un piano por allá de mediados del siglo XX, el cual nos lo trajimos de un rancho donde estuvo abandonado en las peores condiciones que puede estar un piano. No se puede decir que estaba a la intemperie, pero sí estaba en un área donde recibía mucho aire y humedad. Y por otro lado, estaba lleno de plaga. Ratones, se le metieron ratones, se le metió polilla. Entonces el piano lo encontré en muy malas condiciones. Y el dueño pues me pidió que le hiciera una reparación para que el piano quedara funcional. Ya al último les platicaré mis conclusiones respecto al piano. Desmonté las tapas frontales e inferiores del piano para observar las condiciones en que se encuentra. Como se puede observar, aquí en las teclas hay manchas de orín de ratón y hay todavía mucho excremento de ratón superficial. ¿Sí? Además, estas son manchas de orín. Además de que aquí hay corrosión en estas pijas. Están oxidadas principalmente debido a la humedad del ambiente. Decía que tanto el excremento como la humedad que han ocasionado este óxido hace que algunas de las teclas se atoren, no todas, algunas se atoran. Miren, por ejemplo, esta se atoró, ahí se ve que se quedó hundida, esta también está hundida. Una vez limpiando y quitando el óxido, pues ya no se van a atorar. ¿Sí? Otro efecto de la corrosión pues es el óxido que se ve aquí superficial en estas partes. ¿Sí? Aquí hay algo de óxido. ¿Sí? Las cuerdas están un poquito corroídas también. Incluso hace falta una cuerda. Aquí debería de ir una cuerda. Esa cuerda está aquí abajo. Esa se reventó debido a orín de ratón. El orín penetra la superficie y corroe el alma de acero. ¿Cómo sé que fue el orín? Por el color. La cuerda se ve verdoso oscuro, ese es debido a la corrosión. Tiene una cubierta de cobre, ¿sí? No sé si se alcanza a ver, y en el centro de donde fue el orín se reventó, hay que reponer esa cuerda. En cuanto a la maquinaria, pues habrá que pulir los martinetes para corregir un poco el daño superficial causado por los animalillos. ¿Sí? Y también hay que centrarlos, pues se puede observar que están muy disparejos. Hay que centrarlos dentro de lo posible, dentro de lo que lo permita el desgaste. Hay que reponer varios apagadores. Aquí se observa que les falta el fieltro este. Ese fue ocasionado debido a que los ratones se lo comieron, lo rellenaron para utilizarlo para hacer su nido. Entonces hacen falta varios que están incompletos. Hay que completar eso. Estos listoncillos están rotos, están despegados, hay que cambiarlos, estos dos por lo menos, y revisar que no haya otros. Entonces, ahorita vamos a hacer un resumen de todo lo que hay que hacerle al piano. Aquí observamos en la parte baja, la superficie está llena de excremento de ratón. Hay que aspirar y limpiar. Esta parte es el cabezal del piano. Como se puede observar, el cabezal es donde van puestas las clavijas, son los que soportan la presión de las cuerdas. Estas son las clavijas y van metidas en este bloque de madera que se ve aquí. Y como se puede observar, por efecto de la humedad de mucho tiempo, la madera está partida en varias secciones y despegada. Esto no es normal, y el problema de eso es que las clavijas se aflojan, entonces la afinación se hace muy inestable. Por lo tanto, si se afina queda un tono muy bajo, muy bajo, o casi un tono de diferencia de lo que debe estar. Y aparte es posible que con el tiempo y con el uso
la madera se sigue abriendo más y cada vez dure menos la afinación. Ese es el detalle. Voy a quitar parcialmente las teclas y como se observa, la parte inferior está llena de excremento de ratón y aparte larvas de algún insecto que se comió parcialmente la tela verde, vean. Y las pijas estas donde van las teclas tienen mucha corrosión, mucho óxido, eso causa que se atoren. Entonces hay que limpiarle una por una, aspirar esto y limpiarlo con algún limpiador desinfectante. ¿Sí? Miren aquí cómo se ve esto carcomido. Observar la misma zona del teclado una vez aspirada, pues ya eliminamos toda la basura, los excrementos, nada más falta darle una limpiada con un poco de limpiador para eliminar impurezas y quitar el óxido. En la parte de abajo se observa esta madera que se llama zócalo parcialmente despegada. Va a haber que acostar el piano para atornillarla bien a la base, si no, con el uso de los pedales, con el peso se va a seguir despegando. En estos momentos ya se aspiró toda la parte de abajo del teclado, ya no trae nada de basura. Ahora voy a proceder a quitar el óxido de las espigas con una lija de agua. Una por una aquí se ve la mancha de óxido como va quedando. Así lo voy a hacer con cada una. Y por ejemplo estas manchas en la madera es puro orín de ratón. Esto hay que limpiarlo con detergente. Aquí por ejemplo se nota manchado en menor grado. Todo esto hay que limpiarlo porque genera malos olores. Al uso de un cepillo de dientes que ya no sirve, con detergente. Y en momentos estoy puliendo los martinetes con este aparatito. ¿Sí? Aquí se nota los que ya pulí, el color cambia completamente. Esto es para quitarle sobre todo la parte que fue roída por la plaga. Aquí como podemos ver, estas tres ya las pulí, se nota la diferencia. Aquí es bueno, no puedo hacerlo porque con la otra mano estoy deteniendo la cámara, pero todas van a quedar más o menos como aquí. Desarmé parcialmente la maquinaria porque a todos estos martinetes le vamos a reponer un pequeño fieltro que hace falta aquí en esta madera. Hay que ponerle un fieltro para que no golpee, porque cada que está tocando golpea. Este era el fieltro que tenía, pero se lo comieron los ratones y se despegaron. Bueno, la parte inferior del piano ahorita lo tenemos acostado para revisar. La madera está un poco levantada. Tendré que meter unos chilillos aquí para meterla más y obviamente limpiar toda esa basura que está acumulada en la parte inferior. Y está roto. Habrá que ver si encontramos alguno que le quede falta la llantita, como aquí o como acá, que sí están completas. Estas de todos modos hay que darles mantenimiento porque están pegadas. El rodadillo costó mucho trabajo porque estaban muy pegados los tornillos, y este es el que se le va a cambiar. Es aproximadamente del mismo tamaño, pero sí está completo. Luego la parte inferior, este se lubricó para que ya ruede el rodadillo. ¿Sí? Se desarmó y se le quitó el óxido. Este de abajo se cambió por uno nuevo, bueno, no nuevo, uno de huesario que sí está completo. El zócalo se le pusieron pijas, todas estas, para fijarlo bien y que no quede suelto. Aquí se observan las pijas que se le colocaron, todas las orillas. Se pegó aquí este filito que se estaba despegando, y finalmente a los pedales se les repuso estos fieltros para que a la hora de que baje el pedal no pegue con la madera. Pues como vieron en este video, no presenté todo el proceso porque es un proceso muy entretenido. Quise presentarles algunos detalles importantes de lo que se fue haciendo. Como conclusión,
El piano realmente estaba muy dañado del cabezal. El cabezal, ya como lo expliqué, es la tabla donde se encajan las clavijas y que nos ayuda a mantener la afinación. Es un piano que, como el cabezal ya está dañado, no puede mantenerse la afinación al tono que debe ser. Entonces lo tuve que dejar afinado a un tono más bajo, lo cual de ninguna manera es lo mejor, ¿sí? Es una situación en que nada más dejamos el piano para que funcione de manera ocasional, que alguien lo quiera tocar, no lo va a disfrutar igual porque el tono no es el que debe ser, pero definitivamente no es un piano que pueda servir para estudio. No se le hizo más porque realmente no es costeable. Reparar el cabezal y cambiar las clavijas es un costo muy alto que no vale la pena en un piano de esta calidad. Prácticamente el dueño lo que quería era que funcionara, ya que pues para él tiene un valor sentimental porque era pues de sus padres. Espero les haya gustado el video.